espero que se encuentren muy bien en sus casas. Hemos estado viviendo todo este virus que nos ha matado a mucha gente. Y nosotros como niñas queremos que llegue el mejor superhéroe. Y ese es Cristo. Entonces nosotros tenemos que decir al virus, detente en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Él es quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir. Es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar, Él es el que me hace soñar y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Yeah, 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 yeah. Mejor que Spider-Man. Mejor que Superman. Mejor que Batman. Mejor que todo. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Mejor que Yu-Gi-Oh! Mejor que Barbie. Mejor que Dragon Ball. Mejor que todo. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Cristo es mi superhéroe. Yo he visto un olor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntar, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado.
Hola, Dios les bendiga, peques. Dios les bendiga muy ricamente. ¿Cómo se le están pasando? Espero que bien, en comunión con Dios y con la familia. Bueno, vamos a ver 7 frases muy importantes que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Pero antes, vamos, en todo su tiempo en el ministerio fue de grande bendición. Él hizo muchas cosas. Semanas antes también de que fuera a la cruz del Calvario, vemos cómo el Señor Jesucristo hizo muchos milagros, multiplicó los alimentos, resucitó a los muertos, echó fuera demonios, sanó a los enfermos. Jesucristo vivió una vida perfecta, recta, delante del Padre Celestial. No quebrantó la ley, sino la cumplió. Solamente hizo la voluntad del Padre Celestial. Entonces fue un hombre de Dios, fue el Señor Jesús. Nos dio un gran ejemplo de cómo vivir una vida cristiana, y sí se puede. Vamos a ver entonces si nos transportamos al Monte Calvario. Aquí vemos, tengo unas láminas aquí, lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el Monte Calvario y vamos a ver las 7 frases que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Número 1, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo vemos en Lucas 23:34. Aquí vemos la importancia de perdonar y que nosotros también perdonemos a los demás y que también nosotros le pidamos perdón a Dios, ¿verdad? Entonces aquí algo bien importante que el Señor nos está enseñando es acerca del perdón. ¿Cuánto amor Dios tiene por cada uno de nosotros que pudo perdonar a todos los que le injuriaban? ¿Y nosotros quiénes somos para no perdonar? Jesucristo nos enseñó a perdonar. ¿Cuántas veces vamos a perdonar? 70 veces 7. Qué importante. Si alguien te hace algo, aprende a perdonar. La segunda frase que el Señor Jesucristo nos enseña en la cruz, que dijo en la cruz del Calvario, dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas 23:40 al 43, ¿verdad? Aquí tenemos, hice unas láminas para que se los muestre yo. Y aquí vemos, entonces dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos 2 malhechores al lado de Jesús, ¿sí? Uno de ellos dijo, ¿verdad? Si tú eres el Hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro le dijo: ¿ni tú temes a Dios? Tú y yo estamos pagando una condena, pero este varón es justo. Él se dio cuenta que era el Hijo de Dios, que era el Señor de señores, que era el Rey de reyes. Y con mucha seguridad le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y por eso el Señor Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense, estos hombres eran unos malhechores, mas sin embargo Jesús perdonó a este malhechor que se arrepintió. ¿Qué pecado puede perdonar Jesús? Todos los pecados que hayan o que hayas cometido. Jesucristo es el Señor. Precisamente Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Vamos a ver la frase número 3 que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y la frase número 3 es, aquí tenemos, dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Entonces aquí nos está enseñando, nos enseña la grande responsabilidad que tenemos con la familia, ¿sí? Los padres. ¿Cuántos hijos estamos y realmente estamos honrando a nuestros padres? Tenemos que aprender a valorar a nuestros padres, valorar la familia que Dios nos dio, asumir nuestra responsabilidad. Jesús, ya estando en los últimos momentos ahí en la cruz del Calvario, vio a su madre, pero no quería que se quedara desamparada. Entonces vio a Juan, que siempre lo seguía de cerca, y cuando él vio ahí a Juan ahí al pie de la cruz, le encargó a su madre, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús estaba muy al pendiente de su madre. ¿Quién era ella? Una mujer virtuosa, ¿verdad? Que lo cuidó desde pequeño, desde que nació, estaba muy al pendiente de él. Y entonces aquí vemos el grande amor, la grande responsabilidad. Y aquí vemos también entonces cómo nos dice la palabra del Señor. El Señor nos está dando, ¿verdad? Nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué responsabilidad
Y qué mandamiento tan más hermoso Dios nos está dando, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la frase número 4 que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Esto lo vemos en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el pecado está cayendo sobre el Señor Jesucristo. Él siente el aislamiento del Padre Celestial. Siente cómo lo deja y le da la espalda, porque Dios es santo y no tolera el pecado. Y en esos momentos el Señor Jesucristo está cargando el pecado de toda la humanidad. Tu pecado, mi pecado y todo el pecado del mundo, ¿verdad? Está siendo sobre nuestro Señor Jesucristo. Él siente la soledad, siente cómo su Padre lo deja, lo abandona, le da la espalda, porque en esos momentos Él está llevando el pecado de toda la humanidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver la frase número 5 que nuestro Señor Jesús dice en la cruz del Calvario, y dice, tengo sed. Y esto lo vemos en Juan 19, 25. Y ahí vemos, Dios suplirá cada una de nuestras necesidades. Estando Jesucristo en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne 100% como tú y yo. Por eso necesitaba abrigo, comida, etcétera, ¿sí? Entonces aquí nosotros, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí el Señor Jesús? ¿Verdad? Nos está enseñando que también nosotros debemos de tener sed espiritual. Así como la física, también la espiritual. Si tú te sientes apático, no quieres orar, no quieres leer, no quieres hacer nada para Dios, dile, Dios, dame hambre y sed de ti para poder tener comunión contigo, ¿verdad? Dile, pídele al Señor. Pero estamos viendo aquí que Dios es nuestro sustento. Él suple todas nuestras necesidades. Aquí vemos uno de los soldados y vemos aquí una vara con una esponja, la mojan con hisopo y se lo ponen en la boca del Señor Jesús, ¿verdad? Para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Entonces aquí vemos cómo Dios es el único que puede saciar nuestra sed espiritual. Tenemos que tener hambre y sed de justicia, sed de Dios, ¿verdad? Como que vayamos, como dice la palabra, como el siervo busca por las aguas. Así quiero, ¿verdad? Buscarte, que mi alma pueda ser satisfecha solamente a través de la palabra de Dios. Aquí vemos también, aquí al lado, una lanza con la que le traspasaron el costado del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la frase número 6. El Señor Jesús dice, consumado es, Juan 19:30. Aquí vemos la importancia de que el Señor Jesucristo sufriera y entregara su vida por amor a cada uno de nosotros. El Señor Jesús estaba culminando su misión aquí en la tierra. Satanás creía que había vencido al Hijo de Dios al verlo en aquella cruz humillado, sediento y fuertemente maltratado. La realidad es que se llegaba la hora de triunfo de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento el Señor Jesús exclamó con voz poderosa y dijo, consumado es. Esto significa que Jesucristo había terminado la misión que el Padre Celestial le había mandado que cumpliera aquí en la tierra. Imagínense qué misión tan más dura vino a dar el Señor Jesucristo a cumplirla. El Señor hizo todo por amor a nosotros. Y la frase número 7 es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto lo encontramos en Lucas 23:46, ¿verdad? Entonces aquí vemos la importancia de decidir aceptar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Solo a través de su sacrificio tenemos vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo ya había dado toda su vida en esa cruz. Ya no le quedaba casi aliento de vida. El cielo se empezó a cubrir de tinieblas desde las 12 del día
hasta las 3 de la tarde. Nos dice la Biblia que el velo del templo se rasgó por la mitad. Y en ese momento el Señor Jesús exclamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento murió. ¿Verdad? Qué tremendo. Dice, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué tremendo. Qué palabra tan poderosa el Señor nos da aquí. Y aquí vemos que solamente esos momentos de agonía, de mucho dolor, pero era el triunfo culminante del Señor Jesucristo. Que vemos cómo el velo del templo se rasgó en dos. Y ahora tú y yo podemos llegar al Padre, hasta el lugar santísimo. ¿Cuándo? Las 24 horas del día. Los 360 días al año, ¿verdad? Aquí tenemos acceso al Padre Celestial. Cristo está a la puerta de tu corazón tocando para que tú le digas: Señor, te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga muy ricamente. Hola, esperemos que estén muy bien. Junto con sus familias, hoy vamos a tomar un tiempo de alabanza y adoración. Y te invito a dar todo tu corazón al Señor y a estar dispuesto a recibir de su presencia. En Tito, capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y hoy creemos que la salvación ha llegado a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Así que vamos a cantarle hoy al Señor sobre eso y decirle que Él es grande y que su gracia es sublime. Ahí en tu casa, con tu familia, te invito con tus palmas a adorar al Señor y con todo tu corazón. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su esplendor y nos asombra
de mí. Digno eres, Señor, digno es el Cordero de Dios. Dile al Señor, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Te exaltamos y te adoramos hoy. Y hoy es un buen momento para que puedas tomar la mano a la persona que está a tu lado y que podamos decirle, digno y santo es el Cordero, Señor. Digno es el Cordero. Así que te invito a cerrar tus ojos y a que puedas meditar delante de la presencia del Señor. Digno eres, Señor Jesús. No hay mayor sacrificio que el que tú hiciste por nosotros. Y solamente eso lo hiciste por amor. Así que no importa que estemos solamente viendo una pantalla, sabemos que la presencia de Dios está en todo lugar y hoy estamos unidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él.
está con cada uno de nosotros. Te invito a seguir tomando estos tiempos de alabanza y adoración en tu familia. Dios los bendiga. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versos 26. Dice la escritura: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Sí, este es el Cristo, el escogido de Dios. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fueron las palabras que en la cruz el Señor dijo, palabras de amor, de misericordia y de paz. Cuando Él estaba aquí en la tierra, Él hacía recomendaciones a sus discípulos. En Mateo 11, 24 a 25, la recomendación mayor que les decía era: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Lo que Él vivió cuando estaba en su ministerio, en la cruz lo volvió a reafirmar. Cuando lo estaban injuriando, cuando se burlaban de él, la primer palabra que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Lucas 11:4, nuevamente, en el ejemplo de oración que daba a los discípulos y a nosotros, dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Mateo 6:19 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Él sabía que la palabra clave para recibir el perdón de pecados, Él venía a traer salvación, Él venía a traer sanidad, Él venía a traer redención en nuestras vidas. Y lo primero que dijo fueron palabras de amor, palabras de misericordia y de paz. Pedro le decía: Señor, pero ¿qué debo hacer? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces cuando alguien me hace daño? Y Jesús le decía: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pasado por ofensas, por escarnio, y tenemos un sentido de venganza hacia esa persona? Nos falta tener el amor de Cristo, porque el amor de Cristo es el que muestra palabras de perdón cuando alguien lo está injuriando. Mateo 6, 35, 37 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Él mostró misericordia en los momentos de dolor, en el momento de aflicción. Él mostró misericordia y dijo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Así es que la primer palabra de perdón que dijo Jesús en la cruz fue la de mayor amor que trajo para traernos paz.
fueron palabras de misericordia, porque en la escritura también, en Isaías 53, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él en la cruz fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora él tiene la mayor comprobación de su amor en la cruz del Calvario. Hay un intercambio que él hace, ese intercambio divino, porque él tomó lo que tú y yo merecíamos. Merecíamos por nuestro pecado ser castigados, merecíamos tener enfermedad, merecíamos aún morir eternamente, pero él lo tomó por amor a ti y a mí. Ahora gozamos de beneficios en la cruz. Esas palabras de perdón a ti y a mí nos traen consuelo, porque él tomó tu castigo y mi castigo y ofrece remisión de pecados. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. El lugar que tú y yo merecíamos, él lo tomó. Ahora también él toma nuestra enfermedad y dolor, y a cambio nos ofrece sanidad y salud. Las palabras de perdón traen en nosotros paz. Cuando nosotros reconocemos que nos equivocamos y pedimos perdón a los que nos injurian, los que nos ofenden, y nosotros tomamos la decisión de decir, yo te perdono, yo no tomo en cuenta esta falta, yo perdono esta ofensa, entonces tú liberas todo espíritu de venganza, liberas todo resentimiento, liberas todo odio, y a partir de ahí trae paz a tu vida y a tu corazón, y eres libre. Él llevó nuestro pecado y a cambio nos ofrece justicia. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué mayor demostración de amor que en la cruz él pudo dar la primera palabra de perdón. Ahora Jesús también tomó nuestra muerte y a cambio nos ofrece vida. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado que trae como consecuencia la muerte, él la tomó en la cruz, y a través de ahí nos trajo sanidad y nos trajo salvación. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo gozar de estos beneficios? Reconocer nuestro pecado, reconocer todo odio y resentimiento, y ahora arrepentirnos y venir ante él y decirle, Señor, gracias porque tú tomaste el lugar que yo merecía, tomaste mi enfermedad, tomaste todo dolor, y ahora, Señor, yo puedo ser libre. Podemos disfrutar de esos beneficios cuando lo reconoces en tu corazón como el único y Señor y Salvador de tu vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Recordemos la mayor demostración de amor, la que Cristo hizo por nosotros en la cruz, con estas palabras. Dios les bendiga. Segunda palabra de Jesús en la cruz del Calvario. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo es cuando Jesús nos dice esta palabra? ¿En qué momento Jesús puede decirle a alguien en el momento de más sufrimiento, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y no solamente se lo dice, sino lo afirma, de cierto te digo. Lucas capítulo 23, versículo 39. Ahí comienza esta historia, ahí comienza esta palabra. Uno de los malhechores que estaba colgados lo injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni siquiera temes tú, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos.
Pero este no hizo ningún mal y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La verdad es que tenemos a dos malhechores al lado de Jesús, uno a su izquierda, uno a su derecha, y uno lo reta, le dice las cosas como retándolo, le dice como diciéndole, bueno, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Y creo más que esta situación es una consecuencia de todo lo que ha venido escuchando a través del caminar hacia el Calvario, de los fariseos y escribas, de algunos judíos que le dicen en la primera palabra, a otro salvó y no se ha salvado a sí mismo. Entonces el malhechor en esa misma situación voltea y le dice, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Y creo que hasta cierto punto es normal, tendría que haber pasado. Pero esa no es la actitud que debería de haber tomado. La verdad es que Jesús, en un acto de amor, va a la cruz y se encuentra con estos dos malhechores. Ahora el otro malhechor le dice algo bien importante. No habla con Jesús directamente, sino habla con el otro y le dice, ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación. Le está diciendo, ten respeto por lo que está pasando, ten respeto por este hombre que ningún mal ha hecho. Nosotros a la verdad padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Lo que le está diciendo es, no ha hecho nada malo y está sufriendo lo mismo que nosotros. No ha hecho nada indebido y está sufriendo lo mismo que nosotros. Entender que en la misma condenación en la que Jesús están estos malhechores y uno dice, ¿sabes qué, Señor? Tomo responsabilidad de mis hechos, de mis acciones y yo hice mal, pero tú no. Ahora, la verdad es que tú y yo hemos sido esos malhechores en algún momento de nuestra vida. En algún momento has sido el malhechor que dice, sálvate y sálvame y ayúdame y necesito y no ves la condición en la que estoy, no ves que estoy sufriendo. Pero también hemos sido el otro malhechor diciéndole, Señor, yo realmente merezco esto. Y creo que esa es la actitud correcta en la que deberíamos de ir. La actitud correcta en la que deberíamos de ir es diciendo, Señor, soy responsable de mis acciones, de mis hechos y de las cosas que he hecho. Y esas cosas me han llevado a estas consecuencias. Y eso es lo que le está diciendo el malhechor. Nosotros sufrimos las cosas que nos están pasando porque nuestras actitudes y nuestras fallas nos han llevado a esto. Pero ningún mal ha hecho. Y entonces se dirige a Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sabemos que el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está aquí. Vino cuando Jesús estuvo aquí. Cuando Jesús llegó con nosotros. Jesús le dice, entonces, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y realmente, esa es una promesa que nos hace a todos nosotros. Entender que en algún momento estaremos con Él en el paraíso. Entender que la novia, cuando sean las bodas del Cordero, se levantará y nos encontraremos en las nubes con Él. Esa es la más grande promesa. ¿Cuál es nuestra actitud ante Jesús? Señor, yo soy responsable de lo que he hecho. Yo soy responsable de mis consecuencias. Pero ayúdame. Acuérdate de mí. Por favor. Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Siguiendo con las 7 palabras, toca la tercera palabra. Ahí está en la palabra de Dios, ahí en San Juan 19, 25 al 27, que dice así: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien ella amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos esta escena, hermano, donde el Señor estaba en agonía, sufriendo,
Pero no se olvidó que estaban ahí presentes su madre y el discípulo a quien él amaba. Estaba ahí María. Estaba contemplando el sacrificio de su hijo por la humanidad. Pero algo bien importante, que desde el principio, cuando él nació, ella entendió el propósito que Dios tenía para su hijo y estaba viendo el cumplimiento del propósito para su hijo. Yo en esta hora te quiero decir, mujer, mamá, si tú y yo estamos viendo que el propósito de Dios se cumple en nuestros hijos, a lo mejor nos van a costar lágrimas, a lo mejor nos van a costar sacrificios, pero ver el cumplimiento de Dios para sus hijos es lo mejor. Algo bien importante, hermanos, es que el Señor Jesús en este momento estaba diciendo, honra a tu padre y a tu madre. En ningún momento Él dejó pasar por alto los mandamientos que el Señor había dejado. Él estaba cumpliendo el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. José ya no estaba porque él ya había muerto, pero estaba su madre. Y no quería dejarla sola porque aparte Jesús era el mayor de sus hermanos. Él tenía la responsabilidad de ver por su madre. Y lo estaba viendo en ese momento, dejándola al cuidado de aquel discípulo a quien él amaba. Dejándola al cuidado de aquel discípulo que había estado cerca de él y que en ese momento estaba ahí también. María no solo estaba ahí viendo el cumplimiento del propósito de Dios, sino también desde ese momento ya no sería el hijo de María, sino el Salvador de María, en el que ella confió como único y suficiente Salvador. Ella no nada más estaba viendo a su hijo, estaba viendo también al Salvador personal de su vida, porque ella creyó desde ese momento. Por eso la gloria y la honra siempre serán para nuestro Señor Jesucristo. Ella fue una mujer admirable, una mujer ordinaria que pasó a ser extraordinaria por ser un vaso escogido que el Señor eligió para venir al mundo. Una mujer admirable, pero ella siempre dijo hacer todo lo que Jesús les diga. Y en ese momento ella le dio la gloria y la honra a Él. Vemos ahí a Juan. ¿Cuántos discípulos eran? ¿No acaso eran 12? ¿Cuántos había ahí? Había solamente uno. El Señor Jesús pudo experimentar la soledad, la tristeza, el abandono. Y yo sé que ahorita tú estás pasando también por soledad, por tristeza, por abandono. Y te sientes triste. Déjame decirte que Jesús se identifica con tu sufrimiento, porque Él lo vivió en la cruz del Calvario. Eran 12 sus amigos con los que Él estuvo. Él lo vivió. Y sin embargo, Él permaneció fiel, porque Él sabía que tenía que pasar por ese sufrimiento. Ya no sufras más. Deja que Jesús venga a consolarte, porque Él es nuestro consolador. Porque Él se identifica con tu sufrimiento, con tu tristeza, al sentirse solo en aquella cruz del Calvario y ver que sus amigos no estaban con Él y que mucha gente a la cual sanó, a la cual ayudó, a la cual alimentó, a la cual estuvo con ellos, verlos ahí que aún le injuriaban y lo maltrataban y le decían cuántas cosas herían su corazón, pero Él aún así exclamó el perdón. Por amor Él se dio a nosotros desde ese momento. Vemos algo, hermano. Él sufrió para salvarnos. Él dio su vida en rescate por ti y por mí, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En estos momentos difíciles que estaba María y Juan viendo cómo Él sufría, fueron momentos terribles, momentos difíciles. Y yo sé que tú y yo estamos atravesando en estos tiempos por momentos difíciles, pero déjame decirte que Jesús nunca ha dejado de pensar en ti y pensar en mí. Él ha pensado en nosotros. Por eso fue que hoy te ofrece una vida. Por eso es que hoy te ofrece una salvación tan grande.
porque Él en su grande amor y misericordia, Él está pensando en nosotros, aunque muchas veces nosotros no hemos pensado en Él y lo hemos hecho tan poco y hemos dejado tan en poco su sacrificio, lo hemos tomado tan en poco el sacrificio del Señor. Por eso yo te quiero decir que vuelvas tus ojos a Dios, que vuelvas tus ojos a la cruz y veas que Él murió por ti y por mí, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te bendiga. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de nuevamente estar transmitiendo o compartiendo la palabra de Dios. Le agradecemos a Dios la bendición que hasta hoy tenemos, que día con día hemos estado buscando de su presencia. Quizás no estamos ahorita reunidos en la iglesia, en la casa de Él, y estemos orando para que nuevamente, ¿verdad?, podamos vernos, estar juntos y alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo le agradezco a Dios esta bendición y espero que esta cuarta palabra sea de bendición para tu vida y reflexiones un poquito al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Te voy a leer allí en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice así la palabra de Dios. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás la cuarta palabra que Él expresó en la cruz del Calvario, y su palabra dice que un día antes, muy de mañana, Jesús fue llevado con diferentes personas y esperando que Él recibiera algo de alguno de ellos, de aquellos discípulos que Él había salvado o les había dado alguna sanidad, una bendición. Quizá puro rechazo es lo que había en ellos. Pero yo quiero decirte, hermano, que esto ya estaba escrito. La palabra de Dios nos dice que en el Salmo 22, David expresa esas palabras y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él expresa estas palabras y quizá en ese momento él no lo entendía. Pero algo que él expresa más adelante y dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero dice: pero tú eres santo. Y esa palabra de Dios, en su santidad, en su grande amor, en su grande misericordia, fue lo que separó a Jesús de Dios. En otras ocasiones él decía: Padre, como tú en mí y yo en ti somos uno. Tú eres lo esencial en mí. Y en ese momento él expresaba y decía: ¿por qué? Quizá esa palabra que decimos ¿por qué? Es cuando tenemos un problema, tenemos una dificultad, tenemos momentos difíciles, quizá nuestro matrimonio esté en problemas y decimos ¿por qué? Porque hay una separación entre Dios y el hombre, y esto lo había en Jesús. Quiero decirte que esta palabra que Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, es porque su palabra dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo dio en sacrificio por cada uno de nosotros. Quiero decirte, hermano, que la palabra de Dios nos dice que al que no conoció pecado, se hizo. Y Él cargó el pecado de todos nosotros en Él. Él dejó que Él llevara nuestro pecado. Dice su palabra que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por abatido, por herido. Pero Dios es fiel, hermano. Y cuando Él dice Elí, Elí, lama sabactani, es porque Dios mío, ¿por qué? Porque en este momento que te necesito, en este momento que me han dado la espalda a todo el mundo, en este momento que aquellos que yo amaba me han dado la espalda, y tú también, es porque Él cargó el pecado, tu pecado, mi pecado,
lo cargó en Él. Es momento de reflexionar, es momento de pedirle a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Y gracias te doy por ese grande sacrificio que hiciste tú en la cruz del Calvario. La palabra dice que abandonar es quitar el apoyo, quitar la protección. Abandonar es quitar la ayuda. Y en ese momento, todo ese apoyo, toda esa protección, toda esa ayuda que Dios había puesto en él, la quitó. Él por eso expresaba y decía, ¿por qué me has abandonado? Porque Él pagó todo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Reflexiona y ese sacrificio que Él hizo ahí, que no sea en vano. Guarda, métete más con Dios, valora el sacrificio que Él hizo, porque Él es fiel. Gracias a Dios, hermano, por esta bendición. Gracias a Dios por este sacrificio. Y si tú en un momento estás atravesando en esta situación y le puedes decir al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Él no te abandona, Él está siempre contigo. No te dejaré ni te desampararé, porque Dios es fiel a su palabra. Dios te bendiga, hermano. Sigue adelante, échale ganas y yo sé que muy pronto nos veremos allí en la iglesia. Hola, hermanos, Dios les bendiga. A mí me tocó la quinta palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y es la de tengo sed. En Juan capítulo 19 versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Ahora, esto parecen dos simples palabras que son al azar, o que es una necesidad física que tenía nuestro Señor Jesucristo en ese momento y que las aventó a lo mejor sin tener algún significado. Pero déjame decirte que estas dos palabras, engloban mucho, trascienden estas dos palabras porque hay un cumplimiento de la Escritura aún dentro de estas dos simples palabras. Quiero hablarte específicamente de dos aspectos el día de hoy. Uno, el aspecto espiritual y el aspecto físico de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como aspecto físico, estas dos palabras hacen que se cumpla la Escritura. En Salmos capítulo 22, versículo 15 dice, como tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Sabes? Estas dos palabras hacen que nuestro Señor Jesucristo cumpla este salmo y sobre todo también da la parte o nos da mucho la afirmación de que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la salvación. Así que este versículo en cuestión física trae esta trascendencia. Cuestión física, te vuelvo a repetir, trae la trascendencia de lo que es nuestro Señor Jesucristo como 100% hombre, pero también trae un cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo sed después de haber sido azotado, después de haber llevado, pero estas palabras, te vuelvo a repetir, trascienden mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Ahora quiero enfocarme un poquito más en la cuestión espiritual. Vemos en la cuestión espiritual, vemos dos cosas muy importantes. La primera es de que nuestro Señor Jesucristo era la fuente de vida. Ahora, pareciera que se contradice la palabra de Dios cuando Él dice que el que viene a mí no volverá a tener sed jamás. De hecho, se lo dice a la samaritana. Pero acá dice, tengo sed. ¿Qué quiere decir esto? Mira, en el Antiguo Testamento nos habla cómo el Señor Jesús, representado a través de la roca, porque sabemos que Él es la roca, le manda a Moisés que le hable a la roca para que saliese agua, pero lo que hace Moisés es de que le pega a la roca. La roca en el Antiguo Testamento, en el libro específicamente cuando le habla a Moisés de que va a salir agua de la peña, pues eso es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Y tal como en esos días que Moisés le pega a la roca una sola vez y fluye agua, así nuestro Señor Jesucristo espiritualmente es golpeado esa vez en la cruz del Calvario, es torturado,
pero Él hace que, Él es el que hace que nosotros no tengamos sed jamás. Él muere una vez y Él tiene sed para que nosotros no volvamos a tener sed en nuestra vida espiritual. Sabes que el Señor Jesús cumple estas profecías. De hecho, en Isaías capítulo 53 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y otro pasaje de la Biblia, Romanos 5:1, trae una frase que dice: Cristo sufrió el castigo por nuestra salvación, la cual nos trae paz con Dios. Entonces, hermanos, estas dos simples palabras traen un trasfondo espiritual y una trascendencia grande, porque no solamente nos vuelve a direccionar de que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre y fue 100% Dios, pero hermano, en este momento yo te pido de que tú, ¿qué estás buscando? ¿De qué tienes sed? Muchos de nosotros podemos tener a lo mejor sed de diferentes situaciones y que no hemos podido saciar lo que realmente queremos. Hoy quiero recordarte a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo que vengas a Él, que vengas y tomes del agua de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Él va a la cruz del Calvario, va a ser golpeado, Él tiene sed para que nosotros jamás volvamos a tener sed. Así que hermano, esta es la quinta palabra. Dios te bendiga. Muy bien, vamos a continuar con las declaraciones que hizo el Señor Jesucristo en la cruz y vamos a la sexta declaración que Él hace. Esa sexta declaración la encontramos en San Juan 19:30. San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Señor Jesús hablaba con su Padre. Dice en San Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Sigue diciendo: como tú me enviaste al mundo, esto es el verso 18, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que les has amado esté en ellos, y yo en ellos. El Señor Jesucristo está diciendo: la obra que me diste que hiciese, la he hecho. Y esta es la obra que Él hizo, dar a conocer quién era Él, quién era su Padre. De tal manera que el cielo se abrió para que Jesucristo viniese a esta tierra y lo conociéramos. Por eso Juan dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad.
Damos gracias a Dios por esta palabra que Jesucristo dijo en la cruz: consumado es. La obra de redención ha sido terminada. Él cumplió. Él fue un hijo obediente. Y la tarea más importante es de que aquella vez que le dice a Tomás: ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no se han dado cuenta que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió? Esa era la obra de Jesucristo. La misión de Jesucristo era dar a conocer a los hombres el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesucristo dijo consumado es, ya de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos, ningún otro sacrificio hay que hacer por la redención del hombre. Ningún otro sacrificio ya se puede hacer. Jesucristo hizo el sacrificio completo en la cruz para salvarnos a nosotros de la condenación eterna. Gracias a Dios por esa palabra que Él dijo: consumado es. Todo está terminado. La obra de redención está completa. Ahora tú puedes ir a Jesucristo y pedirle a Él que te perdone tus pecados, y Él en esa cruz llevó el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió el Padre a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Gracias a Dios por esa obra perfecta, por esa obra completa que hizo, que le costó al Señor su vida. Dio su sangre bendita derramada y ofreció su cuerpo. Lo molieron. Fue algo tremendo, fue algo terrible, pero Él fue obediente y cumplió. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea su nombre. Ahora nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios por el sacrificio de Jesucristo. El velo del templo se rasgó en dos, en señal de que ya teníamos acceso del lugar santo al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Damos gracias a Dios por esa palabra que Jesucristo dijo: consumado es. Así es de que ya no hay otro sacrificio que hacer por los pecados. Jesucristo lo hizo por todos los hombres. Bendito sea su nombre para siempre. Alabamos y glorificamos al Señor por ese Hijo obediente, por ese Hijo ejemplar que cumplió, que a pesar de lo que representaba todo esa tarea tan difícil, Él la hizo por amor a ti y a mí, por amor a nosotros. Él llevó a cabo el sacrificio completo y perfecto en esa cruz. Gracias a Dios, solamente nos resta exaltarle, bendecirle, darle a Él la gloria, la honra y la alabanza. Bendito sea su nombre para siempre. Así es de que en esta hora vamos a continuar con la séptima palabra. La séptima palabra. Y esta la encontramos en Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Si tú lo estás buscando en tu Biblia. Dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y habiendo dicho esto, expiró. Una vez más, Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En los momentos más difíciles, en momentos de agonía y de dejar este mundo, Él encomendó su alma, su vida a su Padre Celestial. Él dijo, él sabía que en las manos del Padre Él estaba seguro. Y en el Salmo 91, vamos al Salmo 91. Aleluya, gloria a Dios. Salmo 91 tiene que ver con esto. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y hoy en estos momentos, en estos días de aflicción, nosotros podemos considerar esta bendita palabra. Porque dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces el salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. En mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este salmo es salmo profético. Este salmo hace mención de la manera en la cual nosotros recibimos el auxilio del Señor, como Jesucristo lo experimentó, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, verso 14 del Salmo 91, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Porque por la obediencia de Jesucristo, su humillación, al haberse humillado, el Padre lo exaltó, dice, hasta lo más alto, para darle un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso, en esa obediencia, en esa humillación, el Padre lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando dice el salmista: me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Por eso el Señor Jesucristo dijo: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y el verso 16 dice, los saciaré de larga vida. Está hablando de la eternidad. Jesucristo vino a esta tierra. Jesucristo dio a conocer a su Padre. Hizo muchos milagros, muchas sanidades. Alimentó a más de 5,000 personas. Sanó a paralíticos, sanó a leprosos. Sanó a aquella mujer de flujo de sangre, su poder manifestado poderosamente, y ahora a través de ese poder, su poder no ha cambiado, su poder sigue presente y aún más. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte, venció al diablo, venció a sus enemigos en esa cruz, y a nosotros nos hizo más que vencedores. A nosotros nos hizo más que vencedores. Nosotros no hicimos nada por la salvación. Él hizo el sacrificio en la cruz por todos nuestros pecados, para que nosotros, a través de creer en Jesucristo, tengamos vida y vida eterna. Una vida nueva, una vida abundante. Tú en esta hora, querido amigo que me escuchas, querido hermano que me escuchas, déjame decirte que si tú recibes a Jesucristo, vas a tener una nueva vida, vas a tener vida abundante. Pero lo principal, cuando tú mueras, tu alma, que es eterna, pasará la eternidad con Cristo. Verás al Señor. Por eso dice el verso 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor resucitó de los muertos a Jesucristo por esa obediencia, pero porque Él fue santo, en el cual dice el profeta Isaías, no se halló maldad en su boca. No hizo ninguna cosa mala. Él no pecó. Él fue santo delante de Dios, y por eso en esa cruz llevó el pecado de todos los hombres. Aún Él siendo santo, Él llevó el pecado de todos los hombres. Pero déjame decirte esto, que Él, al morir en esa cruz, al dar su vida por nosotros, Él quitó esas maldiciones a nosotros, quitó nuestra pobreza y nos dio riqueza, quitó nuestras enfermedades y nos dio sanidad, quitó esa debilidad nuestra y nos dio poder, quitó la muerte, que estábamos condenados a morir por causa del pecado, y nos da vida eterna. Por eso es de que Jesucristo fue a la cruz y trajo salvación. Cuando Él nació, se le puso un nombre, Jesús, que significa Salvador. Salvador. Él es el Salvador. Él puede salvar en momentos de angustia, de desesperación. Él es pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Pero lo más importante, Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo en esa séptima declaración dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú también puedes en las manos del Señor darle tu vida. En Él estás seguro, en Él estás seguro, venga lo que venga, en Él estás seguro, no vas a perecer por la eternidad. Él nos da seguridad de salvación, nos da vida eterna. Bendito sea su nombre. En esta hora yo te invito que tú lo aceptes como Señor y Salvador. Si tú estás en angustia, en desesperación, es el momento que lo conozcas a Él, conozcas que Él mismo entregó su vida y la depositó en el Padre Celestial.
sabiendo que en las manos de Él estamos seguros. Así es de que deposita en Él tu vida, confía en Él y Él hará. Deleítate en el Señor, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Jesucristo lo hizo y el Padre en esta palabra profética lo cumplió. Le ha dado larga vida porque Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día. Pronto lo vamos a estar viendo, ¿verdad? En unas horas más vamos a estar hablando de la resurrección de Jesucristo. Y por eso podemos ver que el Padre lo sació de larga vida y le mostró la salvación. Bendito sea Él. Pero tú en esta hora, querido amigo, tú en esta hora puedes disfrutar de larga vida, de vida eterna, si aceptas a Jesucristo. Ya no experimentarás muerte, sino vida y vida en abundancia. Así es de que Él está aquí para socorrernos, Él está aquí para ayudarnos, Él está aquí para sostenernos, porque Él nos puede librar de la misma muerte. Dale tu vida a Jesucristo hoy, querido amigo que me escuchas, querido hermano, afírmate en Dios, confía en Él, que Él tiene cuidado de nosotros, que en las manos del Señor estamos seguros. Y podemos decir, como Jesucristo lo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar a Dios. Y repito, escríbenos tus comentarios. Si tú estás haciendo la oración, escríbenos. Ahí en la parte de abajo, donde viene la dirección, donde nosotros podemos orar por ti y podemos aconsejarte lo que Dios tiene para ti. Porque todos nosotros que hemos creído en Jesucristo hemos experimentado cambio en nuestra vida. Hemos experimentado la salvación de nuestra alma y hemos experimentado ahora vida eterna. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo voy a hacer la oración en esta hora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estoy delante de ti. Y yo te invito a que hagas la oración conmigo. Si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, estoy delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. Señor, tú conoces mi vida porque ante ti no hay nada que sea oculto. Tú conoces mi caminar, tú conoces mis pensamientos y en esta hora yo me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón, Señor Jesucristo, como mi único suficiente Salvador. Ven a mi vida. Quita todo temor, quita toda desesperación, quita toda tristeza, toda amargura y cambia mi vida. Sana mi corazón, sana mi alma, porque en esa cruz tú lo hiciste por mí. Gracias por perdonar mis pecados y darme salvación y vida eterna. Te recibo como mi único suficiente Salvador. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz y perdonar mis pecados. Amén. Amén.